Amigas y amigos de la prensa, muchas gracias por su presencia. Saludarlos a todos en el nuevo año. El Movimiento Sin Miedo está en la obligación de denunciar ante la opinión del país que el gobierno de Evo Morales ha decidido reactivar el ilegal juicio penal que hace más de un año inició en contra de mi persona y de varios concejales con motivo de las adendas y la construcción de los puentes trillizos. El día de ayer dejaron en la puerta de mi domicilio una citación escrita rubricada por el fiscal Aldo Ortiz Troche, convocándome nuevamente y extrañamente a prestar declaraciones en este juicio donde, como ustedes conocen, se me ha acusado injusta e ilegalmente de haber incorporado un sobreprecio de $4 millones mediante adendas en la construcción de los puentes trillizos. Lo hacemos en términos de denuncia contra el gobierno, porque este ilegal proceso, este ilegal juicio, manipulado en su momento por el gobierno, la Contraloría y la Fiscalía, estaba absolutamente paralizado. Se había paralizado el año 2011 por dos razones básicas. La primera, porque voluntariamente me presenté el 13 de enero del año 2011, con toda la prueba documental que daba cuenta de la absoluta legalidad de mis actos, pero además con aquella prueba que daba cuenta que fue el propio presidente Evo Morales y sus ministros los que aprobaron el crédito de 4 millones, motivo de las adendas y motivo de la denuncia ilegal del Contralor. O sea, ya el 13 de enero del año pasado demostramos la legalidad de nuestros actos y, en su caso, el conocimiento y el aval del gobierno sobre esos actos. Pero, en segundo lugar, la segunda razón que paralizó aquel proceso fueron graves defectos procesales. Había un doble juzgamiento, se presentó otra denuncia ante otro fiscal, se presentaron incidentes y hasta el día de hoy esos incidentes no han sido resueltos. La pregunta que se hace el Movimiento Sin Miedo, la pregunta que le queremos hacer al gobierno, a Evo Morales, pero sobre todo al país: ¿por qué después de 10 meses se está reactivando un juicio claramente ilegal y un juicio viciado de defectos procesales? ¿Qué ha hecho el Movimiento Sin Miedo? ¿O qué han hecho Juan del Granado y el Movimiento Sin Miedo en este tiempo? En primer lugar, el 27 de septiembre del año 2011, el Movimiento Sin Miedo planteó un doble enjuiciamiento al gobierno, a las autoridades del Ministerio de Gobierno, a las autoridades de ABC, por la violación de los derechos humanos en el Tibnis y por la suscripción de los contratos ilegales para la construcción de una carretera con un posible sobreprecio de al menos $100 millones. Eso fue el 27 de septiembre del año 2011. En segundo lugar, el 16 de octubre del mismo año 2011 se produjo el plebiscito que en su momento convocase el Movimiento Sin Miedo en contra del gobierno y en contra de las elecciones amañadas destinadas al cuoteo y al copamiento judicial. Y ese 16 de noviembre el gobierno fue derrotado en las urnas. El 16 de octubre, perdón.
este 16 de octubre el gobierno fue derrotado en las urnas. Y finalmente, en tercer lugar, el 5 de diciembre del año 2011, el Movimiento Sin Miedo le plantea al gobierno de Evo Morales las 12 tareas urgentes del año 2012, como respuesta a una convocatoria de un diálogo o de un encuentro absolutamente sectario, totalmente excluyente, y que tenía la finalidad de solamente reposicionar una imagen presidencial, una imagen gubernamental absolutamente deteriorada, sin participación de los bolivianos y, como conocemos, estrictamente con los simpatizantes o los militantes del MAS. Estas son las actuaciones que ha hecho el Movimiento Sin Miedo. Estas son las acciones políticas, las propuestas democráticas que ha hecho el Movimiento Sin Miedo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y ayer, 9 de enero del año 2012, hemos tenido la respuesta de Evo Morales. Ayer, 9 de enero, con motivo de la reactivación de este juicio, con motivo de la citación del fiscal, está clara la intencionalidad y la direccionalidad de la respuesta gubernamental. Otra vez, es una respuesta que trata de amedrentarnos, que intentará enjuiciarnos y que intentará seguramente acallarnos. Otra vez estamos frente a la típica acción dictatorial, antidemocrática e intolerante. Pero otra vez el gobierno elude el debate, otra vez el gobierno elude las respuestas, otra vez el gobierno intenta encubrir a los que verdaderamente han delinquido, en el caso del Tignis, en el caso de la carretera. Otra vez la utilización grosera de los fiscales y del Ministerio Público. Porque si no, ¿qué explicación se puede dar a esta actitud de desempolvar una denuncia y un proceso que estaban archivados hace 10 meses, desde el mes de marzo del año 2011? Se reactivan esos procesos al tiempo que se paralizan las acciones de investigación, especialmente en el caso de la violación de los derechos humanos y en el caso de estos contratos ilegales con motivo de la carretera. Finalmente, el Movimiento Sin Miedo quiere decir tres cosas. Quiere plantearle tres cosas al gobierno, pero especialmente a la opinión pública nacional. La primera es de que no tenemos miedo, que no nos van a amedrentar, que no tenemos ningún temor a los juicios y que nos vamos a volver a presentar ante los fiscales y ante los jueces para demostrar la legalidad completa de nuestras actuaciones y, sin duda, en el caso de los puentes, la directa participación que tuvo Evo Morales y su gabinete en el aval del crédito de los 4 millones emergente de las adendas por las cuales de manera infame el Contralor nos acusó en diciembre del año 2010. En segundo lugar, decirle al gobierno, pero sobre todo al país, que el Movimiento Sin Miedo va a continuar su acción política inclaudicable, de crítica a la mala acción gubernamental, de denuncia de los delitos y de las irregularidades que están cometiendo varios personeros del gobierno, y sin duda va a continuar el Movimiento Sin Miedo en una labor propositiva. Las 12 tareas del año 2012 van a ser acompañadas en breve de 12 propuestas para que ojalá se reoriente una acción gubernamental que solamente está preocupada de la persecución de los opositores y del acallamiento de los movimientos contestatarios. Y en tercer lugar, el Movimiento Sin Miedo va a continuar en la construcción de una renovada alternativa política que le devuelva esperanzas al país y una verdadera transformación en democracia y en unidad.